¿Qué tal? Como habíamos quedado, les iba a grabar un video corto ahí para explicarles rápidamente el capítulo 3 del libro de Morrison del establecimiento del rapport. Vamos a entender por rapport, entrando de lleno en el concepto, ¿no? Como el sentimiento de armonía y confianza que debe existir entre el clínico y el paciente. Es decir, como una de las metas de una buena entrevista, según Morrison, dice que uno tiene que establecer un buen rapport. No es que uno tenga que estar pensando en todo el tiempo en el rapport, en que tiene que haber un clima de confianza y armonía. Es decir, como habíamos visto también, las reglas de cortesía, las cuestiones también, digamos, de las características personales del entrevistado y del entrevistador van a facilitar también de cierto modo, ¿no? También recordemos lo de las fuerzas inhibidoras y las fuerzas facilitadoras, es decir, el contrapeso de cada una de ellas también vendrían a ayudar o incluso a entorpecer que se generara un buen rapport. Como les decía, no es que tengan que estar pensando siempre en ello, no tienen que estar pensando en caerle bien al entrevistado, es decir, eso pasaría a un segundo término, sino simple y sencillamente, mientras uno se apegue a las reglas de cortesía, mientras uno se apegue también a la ética profesional, en cierto modo puede llegar a generar esa confianza, ¿no? Esa armonía entre comillas, porque también eso de armonía me hace un poco de ruido porque es decir, va a haber personas que van a llegar con tanto sufrimiento que no puede haber armonía en esa sesión. No podemos estar risa, no podemos estar como luego decía una amiga, ¿no? Chalala, chalala, ¿no? Y platicando como amigos, es decir, no ese es el sentido del reporte. Incluso es un concepto algo cuestionable también, es decir, si uno va a entrar como con esto en mente, pues es cuestionable desde dónde está actuando desde su propia contratransferencia, ¿no? Antes de evaluar la transferencia del paciente, ¿no? Según las bases del rapport, según Morrison dice que el rapport se genera de manera gradual, es decir, con una larga relación terapéutica, es decir, conforme se va dando la relación terapéutica, se va generando el rapport, ¿no? Y tiene que ver con una cooperación de ambas partes, ¿no? Dice que la conducta del clínico es la clave en el sentido, como decía yo, ¿no? Tiene que ser el profesionalismo, es decir, también tiene que parecer uno en cierto modo interesado en la persona, comprensivo, relajado, pero no en un sentido de estar como que no le importa lo que está escuchando, ¿no? Sino en un sentido de estar más bien seguro de lo que uno está haciendo ahí, ¿no? Eh, digamos también en esa cuestión de tratar como de que la persona realmente sienta que se le está escuchando, es decir, que el que está del otro lado del sillón o el que tiene enfrente realmente lo está escuchando, ¿no? Em, yo difiero con Morrison, que dice que al principio hay que utilizar elogios, ¿no? Como decir, qué bueno, mira, que te atreviste a hablar de eso, eso es muy importante. Es decir, yo considero que no es necesario. Es decir, al caer en esta cuestión de los elogios, no estamos premiando, no estamos en una sesión de conductismo en donde si fuera una entrevista conductual, tal vez, y aún así ni en la entrevista, sino ya más bien dentro de las sesiones mismas, tal vez ahí sí aplicarían como estas cuestiones de cognitivo-conductual de premios y castigos, pero en una entrevista considero que la cuestión de los elogios no debe ser utilizado como tal, ¿no? Morrison dice con alguna moderación, tal vez ahí dándole como algo del beneficio de la duda a Morrison, tal vez con moderación, en mi caso no lo haría, si alguien lo quiere usar con moderación tal vez no podría llegar a funcionar, ¿no? También en cierto modo hay que mantenerse siempre dentro de los términos de mantener cierta neutralidad hacia lo que uno escucha, ¿no? Si el paciente critica a sus familiares o critica a su pareja, no va a tomar posición ni por el paciente ni por los familiares de los que está hablando, ¿no? Uno nunca va a decir, no, mira, ellos estaban bien y tú estabas mal, o tú estabas bien y ellos estaban mal, es decir, uno no tiene que tomar partido en ese sentido, ¿no? Uno tiene que estar constantemente también, que es el siguiente punto, evaluando sus propios sentimientos, es decir, uno constantemente va a tener que estarse preguntando qué estoy sintiendo y por qué empecé a sentir esto que estoy sintiendo con lo que me está platicando la persona que tengo enfrente. Y lo que estoy sintiendo entonces es por mí, por mi historia personal, o es realmente porque me está despertando algo de esa persona. Entonces yo siempre les digo a los practicantes, digamos así, ¿no? que van ingresando ahí a hacer sus primeros pininos, como luego decimos, ¿no? En sus entrevistas y sus sesiones. Digo, cuando tú estás evaluando la contratransferencia, que es esta parte, ¿no? La parte en donde lo que uno siente dentro de una sesión, uno se va a estar preguntando constantemente, ¿lo siento por mí, por mi historia, por lo que me está contando la persona que tengo enfrente? O, o,
o digamos, tiene que ver más conmigo, tiene que ver más con esa persona. Si uno no lo tiene claro, no tiene que decir absolutamente nada, ¿no? Pero si uno ya tiene claro que lo que está sintiendo es porque se lo despierta la persona que tiene enfrente, uno le tiene que devolver eso, ¿no? Como si, sabes que lo que me estás contando es realmente triste, ¿no? Lo que me estás contando, te escucho como si estuvieras muy enojado, ¿no? Porque realmente es como de repente uno se siente enojado y es como, pues yo no estaba enojado, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me siento así? ¿O por qué me siento triste si no estaba triste, ¿no? Entonces esa es la parte de evaluar los propios sentimientos, ¿no? Dice Morrison que también hay que considerar la manera de hablar. ¿En qué sentido lo propone él? Dice que uno debe de hablar de tal manera que el paciente entienda que se le está entendiendo, ¿no? En cierto modo, esta parte es como, no tanto como el tratar de mostrar simpatía, sino más bien en la cuestión de mostrar empatía, ¿no? De que, mira, me imagino que esto debe haber sido bastante doloroso, me imagino que esto que me acabas de contar es difícil de hablarlo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Debe haberte sentido muy mal, ¿no? Cuando eso sucedió, no me imagino cómo te debiste haber sentido, ¿no? Eso son como tipos de expresiones como de empatía que uno pudiera utilizar, ¿no? Acá habla también de una cuestión del humor, en donde dice que algunos terapeutas usan el humor cuando yo no lo considero como parte de la técnica en general, es decir, no es un objetivo el estar utilizando el humor como para reducir la tensión, sino más bien cuando sucede alguna situación en donde el paciente dice algo que realmente es bastante gracioso, uno no está en prohibición de no reírse, es decir, uno se puede reír con lo que dicen los pacientes y sobre todo si realmente es algo gracioso, uno puede reír, ¿no? Con los pacientes. Tampoco se tiene que volver una sesión de risoterapia o algo por el estilo, ¿no? También Morrison habla un poco de retomar el lenguaje del paciente, lo cual considero un poco inadecuado si se hace al pie de la letra. Es decir, el retomar el lenguaje del paciente sería como tratar de hablar como una persona, no sé, llega alguien que es de otro estado y empieza a utilizar ciertas palabras que tú empiezas a conocer y las utilizas también, no tendría sentido utilizarlas, ¿no? Sino más bien la idea es que uno mantenga su vocabulario como siempre lo utiliza en un nivel coherente y en un nivel entendible para la persona que también tiene enfrente, ¿no? Siempre hay que mantener también los límites, es decir, también digamos que ahora también se acentúan, ¿no? Con esto de las cuestiones de la sana distancia y demás, mantener el límite de espacio físico, mantener el límite de los roles también, es decir, como terapeuta yo puedo decir, hacer, comportarme hasta este punto y de igual manera, ¿no? Como hacerle saber los límites que debe de tener también el paciente, ¿no? Morrison también dice que es importante mostrar los propios conocimientos cuando yo considero que también es algo inadecuado, porque cuando ustedes vean cuando empiecen a hacer, bueno, desde quinto más o menos, cuando empiecen a ver psicoanálisis van a ver algo de teoría lacaniana, y al ver teoría lacaniana van a ver cómo hay una posición inconsciente que muchas veces toman los terapeutas, que es la cuestión del sujeto supuesto saber. Es donde el paciente que llega con nosotros va a querer entender o sobreentiende o inconscientemente cree que nosotros sabemos más que él mismo, cuando realmente nosotros vamos a ir enterando de él cuando él nos va contando, no es imposible que nosotros adivinemos o que sepamos o algo por el estilo, ¿no? Entonces uno debe abandonar esa posición de sujeto supuesto saber y en cierto modo ser un acompañante y ser alguien que le brinde como esta cuestión de espejo y también le ayude a interpretar lo que el paciente no ha podido interpretar por sí mismo, de sus propias vivencias, de su propia historia, de su propia vida, de sus propios síntomas y demás, ¿no? No tanto como una cuestión técnica de yo sé lo que es lo que te pasa y yo te voy a ayudar a resolverlo, ¿no? O esto que te sucede a ti es una estructura tu estructura es una estructura psicótica de la personalidad, por lo cual el significante del nombre del padre está forcluido y esto sucedió por alguna situación en donde fue evocado tal significante y al no tenerlo, porque tú no te estructuraste bien en el complejo de Edipo y en la castración, entonces es por eso que eso sucedió. Es decir, eso está de más, eso no tendríamos que decirle, hablarle con esos tecnicismos a los pacientes no nos sirve de nada ni a ellos ni a nosotros, es decir, no tiene mayor sentido hacerlo. Y prácticamente eso sería digamos, el capítulo de rapport, como decía, es bastante corto, bastante sencillo y bastante práctico.